Hola queridos hermanos, mi nombre es Abdón Alvarado, soy estudiante de Teología de segundo año y les deseo a todos un feliz sábado y que estamos muy contentos y felices de que nos estén acompañando a través de nuestras plataformas en este nuevo sábado para poder compartir junto con el Señor. Les damos una cordial bienvenida y que nos puedan acompañar juntos ante esta transmisión y recuerden de poder seguirnos y acompañarnos a través de todas nuestras plataformas. Nos es grato saludarlo. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. ¿Se ha dado cuenta que ya estamos a mitad de año? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y seguimos estudiando la palabra de Dios, y seguimos estudiando este gran problema del conflicto entre Cristo y Satanás. De hecho, nos llega a nosotros también por ser sus hijos. Pero en el último tiempo Satanás va a trabajar, como lo hizo en los comienzos, de los movimientos que se levantaron para despertar a la verdad. ¿Se acuerdan ustedes de 1844 en adelante? Por esa fecha empezaron a aparecer muchos movimientos. Y uno de estos apareció aquí en esta época más o menos, que va a tener mucha fuerza para engañar a las personas. Tanta fuerza que si usted no está apoyado en la palabra de Dios puede ser engañado. Apariciones especiales, relatos especiales, como por ejemplo, una persona dice que ella vio a un hermano que nunca había conocido y pudo hablar con él. Son cosas extraordinarias, difíciles a veces de entender. ¿Cómo estamos para enfrentar el espiritismo? Bueno, de eso vamos a conversar. Bienvenido pastor, que el Señor lo bendiga. Vamos a ver un tema complicado, ¿verdad? Sí, gracias Raúl por la bienvenida. Efectivamente, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema difícil de comprender para muchos cristianos y sobre todo porque el espiritismo está avanzando no solamente a las personas seculares del mundo, sino que el espiritismo tiene como meta introducirse en las iglesias y identificarse incluso como el poder del Espíritu Santo que hace grandes milagros, que hace cosas extraordinarias y que muchos cristianos le van a atribuir a Dios las obras del espiritismo. Y el espiritismo está dirigido por demonios. Y es importante esto ¿qué es lo que es el espiritismo? Para poderlo explicar y empezar a conversar. El espiritismo, como lo explicaba Raúl, es cuando las personas evocan espíritus de muertos, conocidos o desconocidos, y los hacen venir a través de un medium que actúa como intermediario entre los muertos y los vivos. Ese medium trae a un supuesto muerto que le revela ciertas cosas y a través de esa conversación, que tienen varias maneras de conversar, a viva voz, a través de un abecedario, a través de las cartas, a través del movimiento de un vaso que va eligiendo la letra y a través de sonidos. Entonces, me parece que partió así con sonidos, ¿no? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, dos personas que fueron las que comenzaron con el espiritismo moderno. Se le llama así porque es distinto a la hechicería. La hechicería del pasado era de otra manera, el ocultismo. El espiritismo comenzó allí con un hombre llamado Allan Kardec, que era un francés, que él empezó a evocar espíritus de muertos, a tratar de relacionarse a través de objetos y finalmente logró una comunicación que según él creía que eran muertos. Él traía muertos que habían sido famosos, ángeles que se acercaban a la tierra, y él empezó a demostrar que lo que él estaba presentándole a la gente era real. Y llamaba a personas a sesiones espiritistas y él veía que el vaso se movía, que la mesa se movía, que habían voces,
la gente asustada. Pero él decía, no se asusten, porque son personas que han muerto que nos van a hacer bien. Porque el espiritismo tiene un objetivo, decirle a la gente que es bueno, que los ángeles son buenos los que vienen y que los muertos son buenos. Y también en Norteamérica hay dos hermanas, allí en el año 1848, las hermanas Fox, comenzaron a través de golpes en la muralla. Ella en su casa donde vivían allí en Nueva York, sintieron ciertos golpes en la muralla y ellas respondían con otros golpes. Y de tantos golpes del otro lado, sin que hubiese nadie al otro lado de la muralla, ellas empezaron a hacer un vocabulario y una manera de comunicarse. Estuvieron dando golpes de aquí para allá y de allá para acá hasta que establecieron una comunicación inteligente. Y ellas fueron las primeras mujeres allí en Norteamérica que desarrollaron esta comunicación paranormal a través de movimientos, a través de comunicación de golpes, a través de abecedario. Incluso respondían preguntas acerca del futuro, acerca de las personas. Y esto del espiritismo que nació en el año 1848 aproximadamente, ha crecido tanto ahora y puede hacer la pregunta, Raúl, a lo mejor la respondo enseguida. ¿Cuántos espiritistas hay en el mundo? Se dice que están llegando a los 20 millones de espiritistas que practican el espiritismo, más todos los que asisten como personas que van allí como a la novedad, curiosos, y gente que lee las cartas y gente que se dedica a buscar adivinación, a hacer mal y todo lo demás. Mira, quizás a nuestros auditores o quienes nos están viendo dicen, ¿por qué hablan estas cosas? Pero hay que decirlas, la Biblia lo advierte, porque las consecuencias del espiritismo son mortales. Claro, aquí hay un texto que dice, por ejemplo, Deuteronomio 18. Dios habla de esto. Dice, no sea hallado en ti, dice en el verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y hay una versión que dice, ni quien evoque espíritus de muertos. O sea, ya se estaba haciendo esto en el Antiguo Testamento, miles de años atrás. Y habían personas que se evocaban los muertos. Y Dios dijo, no sea hallado en ti persona que sea divino, encantador, ni quien evoque espíritus de muertos. Fíjate, o sea, Dios lo prohíbe. Claro, Jesús hablando de esta situación, yo no había tomado la relación que hay entre el espiritismo en lo que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 10, 28, cuando él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, más bien dice aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí hay una cuestión que Jesús advierte en relación a los que matan el cuerpo. ¿Por qué los diría Jesús así? Muchos confunden eso, porque dicen Jesús dijo, no temáis los que maten el cuerpo porque el espíritu sigue viviendo. Y ahí algunos toman esto como para decir, bueno, el alma es inmortal. Y no es así, Jesús no quiso decir eso. Lo que Jesús quiso decir que el único que puede quitar la vida es Dios. Los seres humanos pueden matar a otro y esa persona pasa a tener un sueño, porque la muerte es un sueño, y que va a haber un despertar en la resurrección, ya sea en la primera resurrección en la venida de Cristo o en la segunda resurrección al final del milenio. Pero Jesús es el único que es dueño de la vida, como nuestro Dios. Pero Satanás mata el cuerpo. Pero Dios les promete resurrección. Dice que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Sí. Y aquí empieza a aclarar algunos conceptos que son contrarios a la enseñanza del espiritismo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces uno dice, vaya, los muertos van a resucitar. ¿Y quién dijo que los podía traer entonces a la vida? ¿Cómo es eso? Se fija que hay contradicciones. Por eso es que la única salvaguardia contra este mal de flagelo de la humanidad que está trayendo Satanás, de hacer creer que los muertos viven, que puede haber respuesta,
de personas que no existen, ni existieron, qué sé yo, o ángeles, hacer cosas maravillosas. Incluso se habla de imitar la venida de Jesús. La única forma es estar preparándonos con el estudio de la palabra de Dios. Porque la verdad las cosas que si uno no está preparado, puede entrarle la duda y decir, tienen razón, porque ¿cómo supieron? Es tan fácil de mencionar eso. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo saben que pasa esto y no pasa? Uno se olvida de que los ángeles malos están en todas partes, están mirándonos y están teniendo, digamos, viendo lo que sucede, así que pueden contar nuestra historia. Claro, efectivamente nuestro Dios dice en Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Por qué Dios prohibió evocar espíritus de muertos? No porque los muertos estén vivos, sino porque los que llegan no son los muertos, sino que llega el enemigo de Dios con sus demonios. Y los hombres en su ignorancia son engañados y Satanás es el engañador, el mentiroso desde el principio y se hace pasar por muerto. Yo tengo una historia que es más o menos cercana, pero vamos a dejarlo para el siguiente bloque. La verdad las cosas que según estamos viendo y lo que has conversado, ¿es una cuestión de vida o de muertos vivos o no sé, de espíritus que andan aquí? No sé, tú decías que tenías algún relato por allí parecido a estas cosas, porque montones de relatos, incluso en nuestros folletos van a encontrar estudios, algunas. Claro, efectivamente hay muchas personas en el mundo que dicen que los muertos los visitan, familiares. Y ellos han dado su testimonio, que se han aparecido, que han escuchado su voz, han visto su figura. Muchos en sesiones espiritistas dicen que en la penumbra se ve que hay un bulto allí y que tiene la misma voz de la persona que murió. Y que según ellos hicieron venir a ese muerto. Igual como Saúl pidió allí a la pitonisa que le hiciera venir al profeta Samuel. Y Samuel como que venía de abajo así, desde los cielos, y la misma voz de Samuel. Pero no era Samuel, era el demonio que se había hecho pasar por Samuel y le dio un mensaje al rey Saúl. Y un mensaje que se cumplió, ¿eh? Y un mensaje porque ya estaba pedido Saúl, ya había pecado contra el Espíritu Santo. Pero un caso que le ocurrió a una persona que falleció la madre. Y esa madre, más o menos a los 4 o 5 meses, golpeó la puerta, estaba su hijo, y la madre se presentó ahí como figura completa. Y el hijo quedó ahí impactado, en silencio. Se sentó, comenzaron a conversar. Él trató de pensar en la Biblia, porque era una persona que conocía la Biblia, no era una persona ignorante en ese sentido, y miraba para ver quién era, será, no será, y muchos pensamientos del funeral y todo eso. Entonces él dijo, los muertos nada saben, si tú estás muerta no puedes venir, y empezó como una especie de discusión. Y fue allí cuando él se recordó algunos pasajes bíblicos, y cuando ya empezó a mencionar esos textos, la persona se puso de pie y desapareció. Me voy, y se fumó. Nunca más vino. Pero ese testimonio quedó. O sea, como que se enojó así y dijo, ya no vuelvo más. Y como que cruzó la puerta, no, ni siquiera abrió la puerta. Lo que pasa es que la Biblia en realidad nos va a dar la fuerza para resistir algunas situaciones que son a veces irresistibles, como esa, por ejemplo. Sí. Yo te contaba de una persona que está sufriendo mucho por la pérdida de su esposa, pero él dice que ve las fotos, conversa y que estuvo conversando con ella, qué sé yo. Bueno, esto es lo sensible, pero mira, como estamos hablando de muerto a vida, ¿cómo ve el Antiguo Testamento a los muertos? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de los muertos? Por ejemplo, el Salmo 65, porque en la muerte no hay memoria, en ti, en el Seol, ¿quién te alabará?
Sí, no hay memoria. No hay memoria. O sea, esta es una cosa, y eso es lo que la Biblia nos dice para entender estos conceptos. Si alguien aparece, como tú dices, y nos viene a dar una iluminación, y que puede ser muy buena, entre comillas, ¿no es cierto? Uno debe basarse en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ¿cuántos descienden al silencio? El Antiguo Testamento ya expresa claramente que no hay vida después de la muerte. No existe una persona que pueda volver de la muerte hacia los seres vivos. No hay. Sí. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y aquí hay otro texto, Raúl, agregándolo a lo que tú estás mencionando, que me pareció muy claro. Daniel 12:2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de los muertos, que duermen en el polvo, porque la palabra dormir en el Antiguo Testamento, y como dice acá la lección, 53 veces la Biblia utiliza la palabra sueño o dormir relacionado con la muerte. Entonces los que duermen en el polvo, o sea, los muertos que ya se transformaron en polvo, dice allí en el libro de Daniel capítulo 12:2, serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. O sea, la Biblia misma nos está diciendo de que la persona cuando muere deja de existir. No y no hay pensamiento, no hay... los vivos no sabrán, los muertos no sabrán cómo están sus hijos, si les va bien, les va mal. No hay comunicación. Fíjate que en Primera de Reyes, hablando del rey David 2:10, habla justamente que dice: y durmió David, dice, con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Sí. Durmió. Durmió, justamente. Asociado a la muerte. Sí. El Nuevo Testamento también alude a esa situación del sueño. Pero en el Antiguo Testamento ya se habla del sueño, del dormir, del descanso, pero que van a volver cuando Dios lo estime así conveniente. No es que puede alguien, haciendo una sesión, traer a una persona. Claro, va a haber un despertar en la segunda venida de Cristo para los que creyeron en el Señor, ¿cierto? Hay varios textos acá, como tú mencionabas, Daniel, interesante porque es bueno que quedemos claros con este concepto para ver que en realidad el traer muertos a la vida es un engaño, y un engaño que toca la fibra sensible de la persona. Sí. Porque no va a aparecer, por ejemplo, alguien que tú odiaste toda la vida y te va a aparecer a conversar. No, te va a traer un ser querido, te va a traer algo que tú amas. Yo leí un libro la otra vez de sesiones que hacían para los niños. Entonces, cuando estaban en las reuniones con los niños, conversando como clases de niños, ¿sí? Sí. ¿Quién quieres ver? Así como jugando. ¿A quién quieres ver? Entonces, mi perrito decía que se me fue. Entonces, ¿qué hacía él? Invocaba y traía al perrito. Claro. Ahora, sácale al pensamiento de ese niño que ese no era perrito. ¿Te fijas? Entonces, es muy terrible esta situación. Satanás está trabajando con la mente, está trabajando con las personas, está trabajando de tal naturaleza que podemos caer en una trampa, especialmente si estamos afectados por una dolencia, una situación especial, y aparece una solución de esa naturaleza. Claro, y otra cosa que esto está muy relacionado con el hipnotismo. Cuando una persona permite ser hipnotizada, o cuando alguien ve a otros que son hipnotizados por un encantador, eso es un acto pleno del espiritismo, que se apropia de la mente. Hay personas que son medium, que le pasan una cebolla a una persona que está hipnotizada y le dice: cómete esa rica manzana. Y la persona se come esa cebolla como que si fuera una manzana y no se da cuenta. Y el hipnotizador maneja la mente, se apropia de la mente. Y eso es peligroso hasta los que ven. Porque he entrevistado, igual que varios de los ministros, han entrevistado personas que se han dejado hipnotizar y que pierden el control de su mente. Porque la mente uno nunca debe cederla para que nadie la maneje. Y el espiritismo tiene ese objetivo: apropiarse de la mente y manejar los pensamientos, manejar las decisiones.
Quizá hay algo fuerte que se puedo decir yo, pero yo creo que a veces hay canciones, hay películas y algunos hechos que se muestran que uno debería evitarlos ni por muy hermosos o lindos que sean. Porque nunca se va a presentar el error con un manto negro, sino con un manto de flores. Y al abrirlo aparece. Eso que tú dijiste, siempre lo he pensado yo, que, por ejemplo, si estoy en la televisión y alguien está haciendo ese programa de hipnosis, uno no debería verlo, porque ya está abriendo un poquito la puerta también para que Satanás pueda penetrar. El que fue hipnotizado abrió la puerta. Terrible. Bueno, mira, solamente decir, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, ¿no es cierto? Se levantará el polvo. Este personaje extraordinario que está en la Biblia dice, y después de desecha mi piel, he de ver otra vez a mí. ¿Qué pasa? Desecha mi piel. O sea, no hay nada después de eso, no queda nada. Y de hecho, se ha comprobado que después que una persona muere y pasan años y alguien quiere juntar todo lo que tiene y se ha hecho nada, no es más que una taba de polvo así que entra en la palma de la mano. Bueno, hay tantas cosas para ratificar y Dios nos ha dejado a nosotros la posibilidad de tener estas cosas lindas para no ser engañados. Estaba pensando en cuando Cristo habló acerca de la muerte, fíjate, quizás tomando un poquito nomás, uno recorre mucho a Juan capítulo 11. Ahí hay unas expresiones muy lindas en relación a que Jesús tildó la muerte de Lázaro como un sueño. Los discípulos no lo comprendieron, un sueño, los discípulos no lo comprendieron y dijeron, mira, si duerme entonces no ha muerto. No, Jesús dijo, está muerto. Y él lo pone como un sueño. Ahora, en el último tiempo, el espiritismo será un tema que va a ser muy fuerte dentro de la sociedad y de hecho, por allí nosotros sabemos que hay personas que lo practican y se ven sanitos y cuidado que podríamos estar dentro de la iglesia algo que esté pasando. Dios no lo va a permitir. Lógicamente no va a permitir que nos engañemos, pero cuidado si nosotros estamos permitiendo que algunas de estas cosas las abramos o las querramos entender. Por ejemplo, mira, tú sabes, la psicología, en algún momento los psicólogos fueron bien tomados así con tranquilidad, pero ahora se ha abierto para que se estudie psicología y se ayude a las personas a salir de situaciones complejas. Pero está la psicología clínica, que es bien compleja. Y deberíamos tener cuidado con eso también. Utilizan el hipnotismo. Claro, exactamente. Mira, acá nos habla el libro Apocalipsis y nos dice que ha caído Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Y esa Babilonia representa al mundo cristiano que ha dejado los valores, que ha dejado las leyes, que ha dejado el conocimiento de la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, el espiritismo tiene el objetivo de penetrar en las iglesias con espectáculos sobrenaturales, personas que van a hacer uso de esos poderes que son del demonio y que los van a hacer pasar por poderes divinos. Y aquí en Apocalipsis nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y Babilonia son las iglesias que han caído. Y van a recibir aquí, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Y hay gente que va a ciertas reuniones religiosas que son verdaderos espectáculos de cosas sobrenaturales. Y las personas cuando van por primera vez quedan sorprendidas y asustadas. Y el que está dirigiendo todo ese proceso de cosas sobrenaturales dice, no, si el poder que está actuando aquí es el poder de Dios. No es el poder del demonio, es el poder de Dios. Y la gente cree.
Y como dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Increíble. Satanás se hace pasar por un ángel de Dios, se hace pasar por bueno, y cuando se le presentó a Cristo en la tentación, las 3 tentaciones, Satanás no dijo allí a Jesús, aquí llegué yo soy el enemigo de Dios. Se presentó como un ángel de Dios para tentarlo. Y todavía sigue practicando lo mismo. Él se presenta como alguien bueno y que viene a hacerle beneficencia a las personas, pero que en realidad es el demonio. Por eso que hay que tener mucho conocimiento y, como tú decías, mucho resguardo y cuidado con esto del espiritismo y la hipnosis. Desde que Cristo, hablando acerca de esto ahí en Mateo 24:5, dice que tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, si lo dijo Cristo es porque esto, en la medida que se acerque el tiempo, va a ser mucho más fuerte. Una persona que entra en esto, es muy complejo sacarlo de allí, porque puede decir cosas muy reales, Claro. pero son engaños de Satanás. Y muchos falsos profetas, le dijo Jesús, más adelante se levantarán y engañarán a muchos, haciendo la advertencia, el capítulo 24 de Mateo hace unas advertencias muy puntuales, cómo el engaño va a estar dentro de este mundo, especialmente en el final del conflicto, porque se levantarán falsos cristos. Fíjate, no está hablando de falsos profetas aquí, sino falsos cristos. Dice que, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Sí. Y esto es muy fuerte para la vista, para los sentidos, engaños muy fuertes. Claro. En una de las iglesias que me correspondió atender, había un joven de unos 30 años, tenía la edad de Jesucristo, y él decía que era Cristo. Y engañó aproximadamente unas 30 personas por la sencilla razón de que él, cada vez que tú le hacías una pregunta, te respondía con un texto bíblico exacto a la pregunta. Y se sabía la Biblia como de memoria. Y predicaba mencionando textos del Salmos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con una memoria extraordinaria. Y yo estuve con él como 2 horas y tanto, casi 3 horas, tratando de pillarlo, porque él decía, yo soy Cristo, el Espíritu de Cristo está en mí. Y yo le hacía preguntas, pero lee lo que dice San Mateo, lo que dice acá, y me respondía solo con la Biblia. Entonces yo no podía yo, le hacía preguntas y me respondía con el texto exacto. Y yo me quedaba como admirado, porque uno que estudia la Biblia dice, yo no recuerdo tanto la Biblia como la recordaba él. Y por ese motivo tenía más de 17 jóvenes que lo seguían y después varios hermanos de la iglesia que sumaron 30. Y yo me quedé con esa incógnita. ¿Cómo él responde con la Biblia y tan bien exacto los textos bíblicos? Pero nada mejor que eso. Porque a uno le hacen una pregunta y a veces uno no responde con la Biblia. Y un día me lo encuentro yo en un lugar a este joven. Lo vi, lo fui a saludar. Hola, ¿cómo está? Él se había retirado de la iglesia y la gente lo siguió. Y lo vi fumando. Entonces yo le dije, pero después de saludarlo, oye, pero tú dices ser el Cristo, pero ¿crees que Jesús utilizaría el cigarrillo para dañar su cuerpo con el daño que produce? Ah, no, es que yo utilizo esto porque ahí me respondió sin la Biblia. Me dijo, no, esto es algo en menester de la vida, la necesidad diaria. Y hago muchas otras cosas. Pero yo le dije ahí, bueno, aquí está claro. La vida de Cristo era una vida santa, que no se desviaba del camino. Y finalmente los que lo seguían lo abandonaron porque se empezaron a dar cuenta de otras cosas y al final quedó en nada. Y él quedó sin ningún tipo de religión después. Al final Dios permite que sea desenmascarado el error.
Sí. Pero para eso nosotros debemos estar preparados también, estudiando la Biblia, viendo estos asuntos y pedirle a Dios que nos ayude y nos ilumine para que nosotros podamos entender cuál es el error, cuál no es el error. Porque Cristo hablando allí dice que engañarán a muchos y si es posible engañarán a uno de los escogidos. Debemos estar listos para resistir con la verdad bíblica, ¿no es cierto? Este concepto de que los muertos no saben nada, de que su memoria es puesta en olvido, pero con la Biblia. No trate usted de solo enfrentar estas situaciones. Es muy grave lo que viene, pero Dios tiene algo muy, muy preciado. Sus hijos, quienes son fieles, no dejará que sean engañados en absoluto. Tenga esa confianza. Pero no se arriesgue a entrar al barro porque puede salir muy embarrado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a volver la próxima semana. Bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos, a un nuevo NotiJoven aquí en un nuevo culto sabático ya de este sábado 8 de junio. Ya estamos llegando a casi la mitad de nuestro año y estamos contentos de compartir con ustedes aquellos aconteceres y actividades que han habido aquí en nuestra iglesia UNACH. Así que sin más, comencemos. Para comenzar queremos hacerlo con la Semana de Oración del Colegio Adventista de Chile, celebrado aquí en nuestro templo institucional, donde en 2 turnos nuestros jóvenes de la enseñanza media del Colegio Adventista pudieron compartir una semana de oración muy especial titulada Encuentros Decisivos, la cual fue dirigida por el pastor Mario Rebolledo y el pastor Dagoberto Cifuentes. Les dejamos también a continuación algunas de las imágenes de lo que fue el acontecer de la Semana de Oración del CACH 2024 del primer semestre. En segundo lugar, el sábado recién pasado, 1 de junio, se vivió un programa muy especial, ya que se llevó a cabo la 11 en Familia, un programa dirigido por el Departamento de Hogar y Familia de nuestra iglesia, también con el Ministerio Aprendiendo a Amar, un programa que se llevó a cabo desde la hora de almuerzo a las 2:30 y posteriormente a las 4:30 comenzó un programa de actividades, fotografías con los matrimonios, con las familias de nuestra iglesia, la cual terminó con una celebración en nuestro casino institucional donde tuvimos la opción de compartir dinámicas y también pudimos compartir una rica 11. Así es que estamos contentos de que se haya podido llevar a cabo esta actividad con las familias, unificando las familias y compartiendo del amor de Jesús también con cada uno de ellos. Aquí también algunas imágenes de lo que fue el evento del sábado pasado aquí, 11 en Familia. Y para concluir, queremos invitarte el día de hoy, sábado 8 de junio, a las 18 horas, tenemos un culto joven muy especial. Vamos a remontarnos años atrás y vamos a seguir un culto joven retro, donde vamos a ver todas aquellas cosas dinámicas y actividades que llevábamos a cabo tiempo anterior, ciertos años atrás, con algunos coritos de antaño, con algunas dinámicas, así es que no te lo puedes perder. Visita también nuestras redes sociales, donde estarán también algunas de las instrucciones que tienes que desarrollar en la semana para que puedas también participar con nosotros. Así que hoy, 18 horas, culto joven retro. Y para también ser parte de la adoración de nuestra iglesia, te invitamos a que puedas compartir con nosotros con tus diezmos, pactos y ofrendas aquí, con los datos que están apareciendo a continuación en pantalla para que juntos podamos adorar y glorificar a nuestro Señor. Así que sin más, queremos desearles un feliz sábado, que puedan visitar nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube en Iglesia UNACH, encontrarán todo un abanico de videos, ¿cierto? Y material disponible para que ustedes puedan compartir un lindo sábado en familia desde sus casas, y también visitar nuestras redes sociales en Iglesia UNACH, en Instagram y en Facebook, para que no te pierdas de las informaciones y el acontecer de nuestra iglesia. ¡Feliz sábado!
niños, espero que estén muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Soy la tía Paola y el día de hoy les voy a contar una historia que se titula Ayudando a 10 camellos. Y esta historia se encuentra en nuestra Biblia y la podemos encontrar en Génesis 24 del 1 al 48. Antes de contarles la historia, tengo unas preguntas. ¿Ustedes han ayudado a poner la mesa en la casa? ¿O quizás ayudar a cocinar? Quizás ustedes han ayudado a una persona que tenía mucha sed y le dieron agua. O a lo mejor a animalitos en la calle darles comida, agua también. Esta historia de hoy habla de una mujer que fue muy servicial. Y antes de contarla, vamos a ir con nuestra reportera que nos va a hablar más sobre el servicio. Hola amigos, hoy voy a estar entrevistando a una misionera que se llama Emi y nos va a estar contando un poquito de la importancia de servir a los demás. Hola Emi, yo te quería preguntar que ¿cuál es la importancia del servicio en nuestra vida? Bueno, yo considero que la mejor manera de mostrar el amor de Dios y también el amor hacia nuestros prójimos es a través de acciones de servicio. Sin servicio, la vida no tendría sentido. Sin servir, no podríamos mostrar a los demás cuánto los amamos, cuánto los apreciamos, y creo que es fundamental servir en esta vida a quienes nos rodean. Gracias, Sofi, por esta interesante entrevista. Y ahora continuamos con nuestra historia. Quedamos en que les iba a hablar de una mujer muy servicial. Su nombre es Rebeca. Rebeca le gustaba mucho ayudar a su familia y lo que ella hacía era ir y buscar agua en el pozo. Antiguamente no tenían el agua tan fácil acceso como abrir una llave, ¿cierto? Y llegar y sacar agua. No. En esos tiempos tenían que caminar mucho para encontrar un pozo y de ahí sacar el agua y cargar jarros muy grandes para llevarlos a sus casas. Y Rebeca hacía esto y lo hacía con mucho amor. Ella estaba con su jarro enorme de agua un día y de repente se le acercó un hombre y le dijo, ¿me puedes dar agua? Y Rebeca, en vez de decirle quizás, anda y sácala tú, le dijo, bueno, te voy a dar agua a ti y a tus 10 camellos. Este hombre estaba con 10 camellos que tenían mucha sed porque ellos caminan muchísimo. Y esta mujer fue tan servicial y bondadosa que le dio el agua a ese hombre y a sus 10 camellos. ¿Saben qué? Este hombre estaba orando mucho para que Isaac encontrara a una esposa amable, servicial y que amara a Dios. Y él dijo, esta ha sido la respuesta a la oración. Rebeca aceptó el llamado de Dios, aceptó este llamado de ser la esposa de Isaac. ¿Y saben qué, niños? Ella, como aceptó este llamado, nosotros también tenemos un llamado para ustedes en este día, y es que seamos serviciales con los demás y con Dios. Podemos ser serviciales de muchas maneras, ¿cierto? Podemos ayudar a alguien que se ha caído y lo levantamos. Podemos dar palabras de ánimo también a un amigo que pueda estar triste. También podemos llevar ropa, alimentos a personas que lo necesiten. Incluso cantando y alabando a Dios. Con los dones que Dios te ha dado, tú puedes ser servicial. Así que, ¿vas a ser servicial en esta semana? Esperemos que sí, ¿cierto? Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres muy bueno con nosotros. Te queremos pedir en forma especial para que tú nos ayudes a ayudar a los demás, a ser serviciales y entregar de tu amor a las otras personas mediante el servicio. Acompáñanos en este lindo día sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, ahora nos despedimos y nos volveremos a encontrar. ¡Chao! Ya saben amigos, la importancia de poner nuestro servicio y nuestros dones a Dios y a los demás. ¡Chao! He hallado un tesoro
y es tu corazón. Y hoy he elegido brindar mi vida a ti. Dios me ha enseñado a caminar junto a ti con fe. He hallado un tesoro y es tu corazón. Nuestra promesa hoy será de amor sin condición. Y si las dudas surgen al andar, será entonces que nuestro amor junto al Señor alzará su voz. Y nuestro hogar al fin será un refugio de amor. He hallado un tesoro y es tu corazón. Y hoy he elegido brindar y es tu corazón. He hallado un tesoro y es tu corazón. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estoy muy contento de poder compartir este momento tan especial de culto para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día hemos tenido el privilegio por muchos años de ser conocida como la Iglesia del Libro. Y al transcurrir los años, pareciera que hemos estado perdiendo este nombre tan especial.
Sabemos que estamos en los días finales y al poder ver los acontecimientos que están rodeándonos, vemos que nuestra iglesia no está siendo bien preparada para el encuentro con el Señor, porque antes de eso van a venir momentos muy complicados. Una crisis en la cual aquella persona que no esté fundamentada en la palabra del Señor, lamentablemente no va a poder pasar la prueba. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema tan importante. Y para ello yo quisiera presentarles algo que tengo aquí. Y para poder usarla tengo que ponerme un guante. Porque lo que voy a mostrarles tiene aproximadamente 100 años y es la Biblia de mi bisabuelo, que se llamaba Víctor Thoman, así como yo me llamo Víctor Thoman. Y aquí tenemos este ejemplar. Pareciera una Biblia común, pero tiene una diferencia. Cuando usted revisa cada una de las hojas de esta Biblia, usted va a encontrar que se encuentra subrayada, con dibujos, y a la vez también se nota que es de alguien que la estudió, alguien que amaba la palabra de Dios. Porque el pastor Thoman fue una persona que no solamente se dedicó a predicar la palabra de Dios, sino también a poder compartirla, estudiarla, amarla. Y hoy día nosotros vemos lamentablemente muchas personas que no aman la palabra de Dios. Pero saben, esta Biblia también tiene algo particular. Es una Biblia misionera. Pero acá no dice misionera. No, pero es una Biblia misionera. Les voy a contar una experiencia. Cuando el pastor Thoman hacía una serie de conferencias en la ciudad de los Andes, él naturalmente predicaba con esta Biblia. Y resulta que después que terminó ese ciclo de conferencias, él tuvo que volver a Santiago y cuando guardó todas sus cosas se dio cuenta que la Biblia no estaba. La buscó, pero no la encontró. Así que bueno, se tuvo que volver a Santiago y después de realizar su siguiente, continuar con su ministerio acá, después de 2 años tuvo que volver nuevamente ahí a la ciudad. Y se alojó en el mismo hotel donde antes había estado. Y cuando llegó a inscribirse ahí, vio una mucama que lo reconoció. Pero no solamente lo reconoció, sino que también se puso roja de vergüenza. Y entonces el pastor le preguntó, ¿qué pasó? Y entonces dijo, tengo que confesarle que yo robé su Biblia. Y entonces dijo, la encontré tan bonita, con esos subrayados, con esos dibujos, que empecé a leer los versículos que estaban subrayados, leer los monitos, todo aquello que estaba ahí. Y a través del estudio de la Biblia, entregué mi corazón a Jesús. Así que pregunté dónde había hecho usted las conferencias, fui a esa iglesia, estudié la palabra del Señor y me bauticé. Y no solamente eso, sino que también le compartí a mi familia. Y mi familia también participó en la iglesia y ya 8 miembros de mi familia fueron bautizados y forman parte de la iglesia adventista. La palabra de Dios sigue realizando la tarea. A lo mejor alguno se preguntará, ¿quién fue el pastor Víctor Thoman? Yo quisiera mencionarles que en el año 1887, él nació en la ciudad
de Brenz, en el cantón de Berna, en Suiza. Esto fue en el tiempo en el cual Chile ya estaba preparándose para la guerra del Pacífico. Pero él estaba allá, era el menor de 4 hermanos y él vino a Chile, ¿cierto?, junto con su familia cuando tenía 6 años. Al llegar se radicaron ahí en Traiguén y luego de ahí, lamentablemente, al año siguiente, su mamá y su hermano mayor mueren de tifus. Por lo tanto, el papá, al ver que en el campo solo no funcionaba todo bien, decidieron trasladarse a Santiago y él, cuando ya venían a Santiago, tenía aproximadamente 14, 15 años. Aprendió el trabajo de ebanista, ¿cierto?, tallados, y al año siguiente, cumpliendo 16 años, él siempre tenía esa inquietud espiritual. En la noche, él tuvo un sueño. Y ese sueño, él veía a 2 personas caminando por la Alameda leyendo el Salmo 103. Su hermano mayor, Eduardo, él el día sábado, viernes, había ido a buscar unos zapatos donde un caballero que los arreglaba naturalmente, y resulta de que le dijo que el domingo los podía tener. Entonces le dijo, ¿pero por qué no el sábado? No, le dijo, porque yo el sábado no trabajo. ¿Y por qué? No, yo no sé mucho, dijo, pero le entregó un folleto, el cual, cierto, hablaba acerca del sábado. Ese folleto se llamaba El Ministerio de la Iniquidad. Pasó el tiempo, cierto, en el cual él llegó a su casa y lamentablemente se sintió enfermo Eduardo, y entonces durante toda esa semana leyó el folleto ese y buscaba alguna herramienta para poder contrarrestar. Estudió la palabra de Dios. Mientras tanto, el día lunes en la mañana, Víctor tuvo que ir a comprar, porque su hermano estaba enfermo, tuvo que ir a comprar unos materiales por la Alameda, de ahí de Santiago. Y cuando iba, ¿cierto?, cerca de la iglesia de San Francisco, ve a los 2 jóvenes que vienen caminando. Y también iban leyendo el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Y entonces él lo toma del brazo y le pregunta, ¿quiénes son? Y era Thomas Davis y Frederick Bishop, los 2 colportores que habían venido de Estados Unidos a entregar el mensaje adventista acá a Chile. Luego, durante la semana, se reunieron, estudiaron la palabra del Señor, y ya al llegar el día viernes, ya Víctor había aceptado a Cristo en su corazón y había decidido guardar el sábado. Como ya mencionaba su hermano Eduardo, durante la semana también estudió la Biblia, y cuando llegó el día viernes, conversaron los 2 y los 2 habían llegado a la convicción de que el sábado debía guardarse. Y saben ustedes que el sábado, naturalmente, despertaron temprano como corresponde, y como Eduardo había estado enfermo, no lo molestaron, pero sí a Víctor le dijeron que tenía que ir a trabajar. El hermano Walter lo tomó de aquí de la cabeza, lo levantó para que fuera a trabajar, y él dijo, no voy a trabajar porque hoy es sábado. Y se enojó tanto que tomó un palo de 2x2 y le dio una buena paliza. Y resulta de que él no quiso reaccionar porque ya estaba Cristo en su corazón. Resultado, Eduardo se levantó con Víctor y los 2 fueron a la casa del señor Balada, porque ahí se alojaban los 2 colportores. Y llegaron a la reunión y ahí estaban los colportores, estaba el
señor Balada con su esposa, Prudencia Núñez, y estaba también 2 hermanos más y el zapatero. Y más los 2 hermanos Toman, ellos formaron la primera escuela sabática en Santiago. Comenzaron a estudiar la palabra del Señor. La amaban. Era lo que habían aprendido, a descubrir cada una de las doctrinas. Y cuando llegó el mes de diciembre, vino el pastor Weber, que fue el primer pastor adventista que llegó a Chile, y entonces él lo bautizó, a él, a su hermano y a otros hermanos más. Cuando él estaba siendo bautizado, el pastor Weber le dio un versículo que seguramente usted conoce, Josué 1:9, y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En ese momento, al salir del agua, Víctor toma una decisión de servir al Señor toda su vida. Pero aquí no estamos hablando de ser un cristiano, no. Él decidió servir al Señor en su ministerio, en lo que Dios le pidiera. Y inmediatamente comenzó a colportar, empezó a recorrer diferentes lugares. Y cuando ya tenía 18 años, él ya deseaba ir a otros lados y fue con un grupo de personas a evangelizar al Perú. Ahí en el puerto de Mollendo ellos se detuvieron y luego de ahí caminaron, ¿cierto?, hasta llegar a Lima y formaron un grupo para comenzar a predicar el Evangelio. Cada uno lo hacía con sostén propio. Y así como ese grupo comenzó a crecer en Perú, que en ese tiempo no había libertad religiosa, así que cada vez que había reunión, la lluvia de piedras que caían en el techo era tremenda. Pero ellos perseveraban en el Señor. A tal punto que vino a la policía y lo llevó preso. Así que tuvo que pasar la noche en la cárcel por predicar el Evangelio. Pero Dios tenía planes maravillosos. Al otro día, la cárcel fue visitada por el presidente de Perú. Él tenía la costumbre de visitar algunas cárceles y él llegó ahí y comenzó a conversar con algunos internos que estaban y le preguntó por qué, ahí le preguntó a Víctor Orbán, ¿por qué usted está preso? Y él le dijo, por predicar la palabra del Señor. Y el presidente quedó así admirado y habló con su secretario, solucionemos eso, déjenlo libre. A la semana, en el Perú se dictó la libertad de culto, de poder tener libertad para leer la palabra del Señor. Apreciados, repito lo que dije al principio. Como iglesia, éramos conocidos como el pueblo del libro. Como iglesia adventista del séptimo día, los hermanos eran afianzados en las doctrinas. Y si usted habla con una persona que fue adventista hasta el año más o menos 70 para atrás, vamos a ver que la iglesia siempre éramos conocidos como legalistas. Pero el año 1980 hubo un cambio. El pastor Morris Venden nos envió una matutina en la cual hablaba de la relación que tenemos que tener con el Señor. Después vino el pastor Bullón, el cual también nos habló de tener un encuentro con Cristo. Y saben que como adventistas esto nos pareció maravilloso, de poder ahora, ¿cierto?, tener ese encuentro con el Señor, ver que hay un Dios de amor que me ama tal como soy. Pero saben, nos olvidamos de las doctrinas. Y eso, de una u otra manera, nos ha perjudicado. Porque de repente todos, en vez de mantener un equilibrio entre las doctrinas y la relación con el Señor,
hoy día nos encontramos con un problema serio, porque muchas personas, muchos hermanos de iglesia se conforman con ir a la iglesia, a tener una relación con el Señor, pero no saben las doctrinas que tenemos como iglesia. Porque va a llegar un momento en el cual dice la palabra de Dios que vamos a tener que dar razón de nuestra fe. Y muchos, lamentablemente, han descuidado el estudio de la palabra del Señor. Y con respecto a esto, quisiera mencionar un incidente. Cuando yo tenía 15 años, me nombraron diácono ahí en la iglesia de Alameda, en Santiago, y un tío mío, él también estaba como diácono en esa oportunidad, y nos encargábamos de saludar a los hermanos que llegaban, y un día llegó una hermana de edad y nos saludó y dijo: ¿qué están haciendo? Dijo: bueno, porque veía que había una preparación. Sí, hoy día le dije: tenemos una fiesta espiritual porque vamos a tener un bautismo. Entonces la señora nos miró y dijo: sí, pero es que ahora no era como antes, dijo. Ahora cualquiera se bautiza. Dijo: a mí me tocó un pastor súper fregado. Sí, me dijo: ¿por qué? Porque mira, cuando yo le dije que quería bautizarme, me dijo: tienes que aprenderte los 10 mandamientos, tienes que aprenderte las bienaventuranzas, tienes que aprenderte Apocalipsis 14, mensaje de los 3 ángeles, y tienes que venir a la iglesia, ¿cierto?, por lo menos 6 meses sin faltar a ninguna reunión. Así que yo tuve que aprenderme todo eso, asistí, y cuando ya le dije que estaba bien, ahí recién él me bautizó. Y me hizo un buen examen, dijo. ¿Y cómo se llamaba ese pastor fregado? Le dijo: Víctor Thoman. Y en la iglesia de Alameda, donde yo me crié, iba toda mi familia, así que llenábamos más o menos 3 bancas. Entonces le dijo: mira, ¿sabes? Esas 3 bancas que tenía que están ahí son familiares del pastor Thoman. Dijo: la embarré. Pero él dijo: no, dijo, es un orgullo saber de que el pastor exigía a las personas. Hoy día hay personas que creen que porque escucharon un sermón así como lo predicó Pedro, ya están listos para bautizarse. Hay otros porque escucharon un canto así como Pablo y Silas en la cárcel, ya están listos para bautizarse. O algunos creen que con un estudio bíblico, así como el etíope le dio, ¿cierto?, al eunuco, ya estamos listos. Apreciados, cuando uno comienza la vida cristiana, debe afianzarse en la palabra del Señor. Nuestros pioneros, la hermana White, el pastor Andrews, José Bate, eran personas que amaban la Biblia, se reunían a orar, a estudiar, hasta que Dios les diera la luz que correspondía. Un día le entrevistaron al pastor Andrews y le preguntaron cuánto sabía de la Biblia. Entonces les dijo: mire, si es el Antiguo Testamento, dijo, yo creo que me equivocaría en algunas palabras, pero el Nuevo Testamento yo lo puedo recitar de memoria. Así fue y así nació nuestro pueblo, con gente que estudiaba. Cuando el esposo de la hermana White, Jaime White, él redactaba los estudios bíblicos, cada estudio bíblico tenía más de 200 textos y tenían que aprendérselos. Como echo de menos, yo cuando antes íbamos a la sociedad de jóvenes, habían concursos bíblicos, nos hacían aprender la devoción matutina, cada texto de la semana. Y ahí participábamos. Los jóvenes iban porque en la iglesia les iban a enseñar las doctrinas. Cuando tenían alguna duda, ahí estaban la respuesta. Pero hoy día pareciera que hacen programas de entretención solamente. No hay una solidez, una profundidad.
Apreciados, la Biblia era compañera de mi bisabuelo. Donde quiera que él iba, estaba ahí con su palabra, estudiando, aprendiendo. En cierta oportunidad, él siendo pastor ahí en Temuco, le tocaba ir a la ciudad de Galvarino. Así que él ya conocía el camino, el caballo con el cual viajaba. En ese tiempo se andaba en caballo. Iba, ¿cierto?, con toda su presteza, ¿cierto?, hacia el lugar. Y llegó un momento en el cual hay una bifurcación en el camino. Y cuando el pastor pone la rienda para ir al lado derecho, el caballo dele con ir al lado izquierdo. Al lado derecho, el caballo va al lado izquierdo. 3, 4 veces. Pero el caballo porfiaba por ir por ese lado. Al final el pastor le dijo, mira, ¿sabes, caballo? Haz lo que tú quieras. Y lo dejó, lo soltó la rienda y el caballo se fue. Y se fue por el lado izquierdo, 2 kilómetros. Y se paró frente a una casona. Y ahí se detuvo. Bajó del caballo e hizo lo que hace todo, ¿cierto?, persona que llega a un lugar nuevo, ¿cierto? Aplaude. A ver si alguien salía y nadie salió. Así que abrió el portón y entró, ¿cierto? Al llegar al Porsche iba a golpear la puerta cuando escucha que adentro están orando. Y en su oración ellos pedían, Señor, envíanos a alguien que nos enseñe la Biblia. Y entonces cuando escuchó que dijeron amén, terminó la oración, él golpea la puerta. Y le pregunto, ¿usted quién es? Bueno, dijo, Dios me envió para enseñarle la Biblia. ¿Pero cómo? Y le contó lo del caballo. Y esa familia comenzó a estudiar la palabra del Señor. Y después de un tiempo todos se bautizaron. Apreciados, yo no sé cuántos hogares hay que están también orando para que alguien les enseñe la Biblia. Pero sabes, hay un principio. El principio es, yo no puedo dar lo que no tengo. Y tú como hermano de la iglesia adventista, la pregunta es, ¿tienes el mensaje del Señor para entregarlo? ¿Has llevado la palabra de Dios, ¿cierto?, en tu corazón para compartirlo con la gente? Pero si no estudias, ¿cómo vas a poder entregar ese mensaje? Estamos en un tiempo difícil. Y tú y yo tenemos que tener presente este aspecto tan importante. La palabra del Señor es viva y eficaz. En el libro de Timoteo, el Señor nos dice que la palabra del Señor nos enseña, nos redarguye, nos prepara para encontrarnos con el Señor. Yo quiero que tú puedas ir a la palabra del Señor y buscar este texto que te va a ayudar a poder acercarte a Él, Timoteo. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Puedes leer todo el capítulo ahí, pero tú vas a ver que las instrucciones que le da es para que tú puedas comprender que en la Biblia está la esperanza. En la Biblia está aquello que Dios quiere que entreguemos. Y quisiera finalizar con otro incidente de mi bisabuelo. Él era una persona que conocía tan bien la Biblia que muchas veces se debatía con personas de diferentes lugares para poder presentar la palabra del Señor. Y en cierta oportunidad él fue a Melipilla. Y llegando a la plaza de Melipilla había un grupo grande de personas que escuchaba al cura que estaba frente a la parroquia
y él hablaba acerca de las tradiciones y la doctrina católica. Y había una persona evangélica la cual le respondía algunas cosas, pero no recordaba alguno de los textos. Mi bisabuelo se metió en esa discusión y comenzó a debatir y hablar acerca de la doctrina sólida de la Biblia contra las tradiciones que la Iglesia Popular tenía en ese momento. La gente se dio cuenta que estaban siendo engañados por ese cura. Como resultado, la gente empezó a tomar aquellas cosas que andaba trayendo, tomate, huevo, y empezó a tirarle al cura. Pero en un momento que ya no tenían nada, así que empezaron a tirarle piedras. Y cuando esto empezó a pasar, mi bisabuelo fue y abrazó al cura y lo cubrió. Y él recibió muchos peñascazos en la espalda. Cuando la gente vio eso, se dio cuenta que no solamente nosotros debemos tener doctrina, sino también tener amor por las personas. Y es por eso que yo quisiera invitarte a que estudies la palabra del Señor, que puedas conocer las doctrinas, para que al final tú no solamente seas una persona que sepa, sino también actúe, que puedas entregarle al Señor, ¿cierto?, aquellos dones y talentos que tienes, pero para ello, nuevamente repito, tienes que comunicarte con Él a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Te invito a orar para que juntos podamos darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque usted a través de la Biblia nos va enseñando todo aquello que necesitamos. Te ruego, Señor, que usted pueda bendecir a cada amigo, hermano que nos escucha, y que puedas darnos ese amor por tu palabra, para que muchos más puedan conocerte y podamos reflejar el amor de nuestro Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por poder acompañarnos durante esta transmisión. Esperamos que el Señor pueda bendecirnos grandemente y que también puedan tener un bello y caluroso sábado. Esperamos también que puedan acompañarnos en el culto joven que tendremos en la tarde, y recuerden también seguirnos en nuestras plataformas que nosotros tenemos también para compartir el mensaje para cada uno de ustedes. Un feliz sábado y Dios también los acompañe.